Bueno, pues gracias, Mari. Bueno, pues vamos a comenzar a continuar con este estudio de el curso de Jesús de Nazaret. La clase pasada terminamos el cuadro de toda lo poquito que se tiene de la infancia de Jesús, ¿no? Yo, en el libro, el padre hizo una serie de actualizaciones. Yo se las voy a enviar después a Mariela para que después las puedan ustedes ver ahí en la página. Ahorita solo las voy a mencionar rápido porque sí son importantes como nada más para cerrar ya la infancia de Jesús y entrar de lleno ya a lo que es el ministerio de Jesús, el ministerio público de Jesús y la proclamación del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, así, algunos quizás tendrán libro, entonces lo pueden ver, perdón, en la página 41, ¿no? ¿Por qué son importantes las actualizaciones? Bueno, porque es llevar aquello que estudiamos, aquello que conocemos de la Sagrada Escritura, a lo que le estamos dedicando este momento para penetrar en la palabra, llevarla a nuestra vida, para hacerlo palabra viva. Ay, pero Mari, ¿me puedes poner la oración de inicio, por favor? Se me fue. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, es muy importante la oración. Sin la oración es una pérdida de tiempo esto, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo para empezar a hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí les pido sus microfonitos, ¿verdad? Vamos a hacer esta actualización siguiendo las pautas que el padre Carrillo puso, ¿no? Primero es que Jesús, en su nombre, en la palabra de Jesús, va implícita su misión, ese nombre que es el que salvará al pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces, el nombre de Jesús es el contenido fundamental de la misión de Jesús, ¿no? Dios salva. Después tenemos, Jesús es el Mesías del pueblo de Israel y también de los gentiles. Bueno, nosotros vimos en el estudio del nacimiento de Jesús cómo los magos y los magos que no eran judíos adoraban a Jesús, fueron a adorar a Jesús. Quiere decir que hay una invitación abierta, hay un camino que Jesús quiere que todos los que somos gentiles, nosotros, también le adoremos, ¿no? Jesús es obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Entonces, esto es muy importante porque tenemos tanto en Gálatas como en San Juan que ese bebito que nació era realmente obra del Espíritu Santo, era creación del Espíritu Santo, ¿verdad? Por tanto, se podía hacer llamar Hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros también tenemos por el bautismo esa pertenencia al Espíritu Santo, esa pertenencia a Dios, ¿verdad? Y nosotros en el bautismo, pues recibimos esa filiación con Dios, ¿no? Y es muy importante recordar y actualizar nuestro bautismo. El padre Carrillo nos sugería que lo hiciéramos todos los días, que le pidiéramos a Jesús que Él enviara los dones e hiciera una actualización de nuestro bautismo, como si en ese momento nos estuvieran bautizando. Entonces es muy importante nosotros recordar que tenemos el bautismo y que por el bautismo podemos recibir
muchísimas bendiciones, ¿verdad? Bueno, después tenemos, nosotros somos hijos de Dios. Jesús, nosotros somos hijos de Dios por filiación, pero Jesús es el unigénito, el único verdaderamente engendrado por Dios. Es la acción soberana del Espíritu Santo y que en María es la encarnación del verbo, ¿verdad? Antes de que Jesús se encarnara en María era la palabra. Entonces nosotros tenemos ahí que ese Dios, que era la palabra, hace en un acto máximo de humildad, en un acto máximo de amor, hace, digamos que es engendrado en María por el Espíritu Santo y nosotros somos hijos con H chiquita, ¿verdad? Jesús es con H mayúscula, hijo de Dios, ¿no? Nosotros pertenecemos a Dios por el bautismo, pero Jesús es creación absoluta de Dios y por tanto pertenece absolutamente a Dios, ¿verdad? Y los pastorcitos, en el momento que van a adorar al niño, eran los más sencillos del pueblo judío, los más humildes, los más pobres. Y es donde Dios se goza en los humildes, es donde Dios se goza en los sencillos. Y en los humildes y en los sencillos es donde se puede escuchar la palabra de Dios. Dios puede penetrar en una mente que es sencilla, que es humilde. Cuando estamos llenos de soberbia, por más que el Espíritu Santo quiera, el padre Carrillo decía, bueno, si traemos el paraguas de la soberbia, pues por más que el Espíritu Santo derrame toneladas de agua viva, pues no entra. ¿Por qué? Porque así como los pastorcitos en su sencillez comprendieron que había nacido ese rey Mesías prometido, porque eran sencillos y humildes, nosotros tenemos que hacernos sencillos y humildes para poder escuchar el llamado de Dios y obviamente el llamado también para adorarle, ¿verdad? Después, nosotros, a la misma manera que Jesús, somos consagrados a Dios. ¿Desde cuándo? Desde nuestro bautismo. Todos somos consagrados a Dios, no solo los religiosos. Antiguamente se decían que las monjitas y los sacerdotes eran religiosos. Desgraciadamente ahora se ha perdido un poco esa costumbre, pero no solamente los religiosos son consagrados a Dios, todos a través del bautismo estamos consagrados a Dios, somos consagrados a Dios y por eso debemos vivir con esa conciencia. Si yo estoy consagrado a Dios, mis actos tienen que corresponder a lo que yo soy, que soy un hijo de Dios, un consagrado a Dios. Debe ser, o sea, coherente. Si yo soy un bautizado, si yo soy un consagrado a Dios, toda mi pregunta diaria sería esa. El día de hoy actué, el día de hoy viví como un hijo de Dios, con H chiquita, ¿verdad? El día de hoy di testimonio como un consagrado de Dios o no, porque eso es lo que nos hace pertenecer. El dar testimonio de esa consagración nos hace pertenecer de manera viva en esa filiación. Nuestro verdadero Padre es Dios y aunque tenemos Padre en la tierra, a diferencia de Jesús, pero nosotros tenemos el Padre del cielo que es nuestro verdadero Padre, verdaderamente es nuestro Padre. Entonces, si Él es nuestro Padre, pues nosotros tenemos que aprender más del Padre para ser más como es nuestro Padre Dios, ¿no? Porque Él se goza en las criaturas que actúan conforme a sus preceptos o conforme a un reflejo de lo que Dios Padre es, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante cuestionarnos nuestro comportamiento cada día. Vivo como una consagrada a Dios, vivo como un bautizado. Mis actos son el reflejo de Dios, de un hijo de Dios. O quizás digan, uy, imagínate, cómo actúas, cómo actúas.
Si actúas no correctamente, pues estás dando un mal testimonio o estoy dando un mal testimonio. Es muy importante buscar nuestra misión como consagrados. Y por último, lo último que dedicamos la clase pasada, que fue Jesús en el templo, ¿verdad? Y termina las palabras del Evangelio diciendo, Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia. Y yo les decía, nosotros tenemos que crecer en sabiduría y en gracia. Es un mandato, es lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque somos consagrados a Dios, porque se nos ha dado una misión y en esa consagración ya va la misión. Desde el momento que se bautiza un niñito, que se bautiza por la fe de la iglesia, en unión de la fe de la iglesia, nosotros, cada que aprendemos algo, vamos creciendo en sabiduría y vamos creciendo en gracia. Entonces, no podemos quedarnos pues como con la gracia que teníamos cuando hicimos la primera comunión o cuando tomamos el último retiro que quizá fue hace no sé cuántos años. El día de hoy tengo que caminar un poquito más en gracia, ¿no? Bueno, pues con eso damos por terminada la infancia de Jesús. Viene un lapso de un silencio muy fuerte desde los 12 años de Jesús hasta los 33 años de Jesús. Ese lapso no hay un silencio absoluto y nosotros no vamos a tratar de llenarlo con los evangelios apócrifos que trataron de rellenar en ese deseo, ¿no? Y con historietas, se puede llamar así, imaginarias. Entonces, no es canónico. Si quieren leer cuentitos, como decía el padre Carrillo, cuentitos inventados, pues pueden leerlos, pero yo no se los recomiendo. No es recomendable, ¿verdad? Porque hubo un tiempo que estuvo muy de moda los evangelios apócrifos, ¿no? Están fuera totalmente de la Sagrada Escritura y fuera de, bueno, de la iglesia, porque son invenciones y no están contenidos aquí. Entonces, nada más esta reflexión, tratemos de dejar ese silencio en la humildad que lo dejaron los evangelistas y que lo dejó la Iglesia Católica, ese silencio de esos 20 años que en humildad sabemos que Jesús estaba creciendo, como dice el evangelista, en sabiduría y gracia. Y siguió creciendo, y con esas últimas palabras del Evangelio nos quedamos. Jesús siguió creciendo esos 20 años, preparándose para qué? Para instaurar el reino de Dios, nada menos. Entonces, vamos a matar la curiosidad y quedarnos en la humildad de que no se conoce nada de esos 20 años, pero seguramente que para Jesús fueron muy importantes para prepararse para instaurar el reino de Dios, ¿verdad? Y en esa humildad nos quedamos en las palabras últimas de ese evangelio y de pronto viene un gran salto, ¿verdad? Que es el momento en que Jesús, por un impulso del Espíritu Santo, empieza su ministerio público. Y ahí es donde vamos a comenzar el capítulo 1, ¿verdad? Del libro de Jesús de Nazaret. Este ministerio de Jesús, ¿cuál era su finalidad? Bueno, de Jesús, proclamar el reino de Dios en la tierra. Proclamar el reino de Dios era instaurar el reino de Dios. Bueno, pues ahí vamos a entrar. Vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a empezar fíjense, observen cómo está este episodio de la vida de Jesús tan importante, marcado por los sinópticos, porque es realmente un momento grandioso dentro de la vida de Jesús hombre y Jesús Dios. Es un momento indispensable, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene esa inspiración de
del Padre, del Espíritu Santo, en el que le da una orden, un pensamiento. Es importante que vayas y te bautices con, con Juan. Y Juan Bautista, había iniciado un movimiento espiritual. Nosotros sabemos que siempre ha habido movimientos espirituales, siempre ha habido. Si quieres, quitamos la imagen, Mari. Entonces, siempre han surgido movimientos espirituales, siempre, siempre. Pero este movimiento que surge con San Juan, era un movimiento que invitaba a la conversión. No era un movimiento político, era un movimiento espiritual. Era un movimiento que invitaba a la conversión, y en el momento que se sumergía el que venía a bautizarse, pedía el perdón de sus pecados. O sea que era un bautismo totalmente distinto al nuestro, al que tenemos hoy. Totalmente distinto. Es muy importante aclarar esto. Era muy común en aquel entonces que existieran muchos tipos de bautismo. Han encontrado los arqueólogos muchísimos lugares donde se bautizaba personas desde antes que viniera Jesús. Entonces era como una costumbre digamos, los distintos bautismos. Pero este bautismo, que era el de San Juan, era un bautismo muy importante, porque él le abrió un camino a Jesús. Hizo llano el camino para Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús viniera a instaurar el reino de Dios. Porque Juan empieza a proclamar la conversión, el arrepentimiento, el pedir perdón de los pecados. Y ese movimiento que Juan inicia fue inspirado por el Espíritu Santo. San Juan conocía a Jesús, era su pariente. Entonces, tenía San Juan conocimiento de quién era Jesús. No sabía, ¿verdad?, que era el Verbo encarnado, ni mucho menos, pero sabía que era un buen hombre, una buena persona. Pero Jesús es enviado por el Espíritu Santo a unirse al movimiento de San Juan, a ese movimiento espiritual que mucha gente siguió, tanta gente que Herodes se enfureció, tanta gente que lo mandó decapitar. Y era famoso ese movimiento, tuvo un auge importante San Juan Bautista, ¿no? Y era un gran profeta, un gran profeta. Entonces, no daba el bautismo que recibió Jesús después, que fue el bautismo que recibe al salir del agua, ¿sí? Sino este bautismo de Jesús tiene dos tiempos o dos bautismos en ese mismo rato, en esa misma tarde o en ese mismo día, ¿sí? Imagínense la humildad de Jesús, siendo un gran Dios, siendo el Verbo encarnado, se une a un movimiento espiritual de conversión de un hombre, de un hombre que él conocía que era su primo, ¿verdad? Y entonces Jesús, ¿qué hace? Obedece al Padre y va y busca a Juan. Y entonces vamos a irnos al texto bíblico, ¿verdad? Y nos vamos a ir a Marcos 1. Vamos a leer los tres porque ahora sí es muy importante que esto lo veamos, porque el bautismo de Jesús es muy importante, ¿verdad? Marcos 1:9. Perdón, hermana, ¿comparto algo de lo que me mandaste? Ah, sí, está bien, para que vean Comparto esas eso, citas el bautismo de Jesús, Sí, que están los tres. sí. La primera cita que tenemos es Mateo, entonces vamos a comenzar por Mateo 3:13, ¿ok? Bautismo de Jesús.
Por entonces se presentó Jesús que venía de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Entonces, aquí vemos que Jesús ha escuchado ese deseo en su corazón, ese mandato de Dios, y se va y busca a Juan. Lo voy a leer completito, aunque después vamos a hacer como lo mismo que hicimos en la infancia de Jesús, como una unidad de las tres distintas narraciones. Pero Juan trataba de impedírselo y le decía: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú donde mí? Jesús le respondió: deja ahora, pues, conviene que así cumplamos toda justicia. Hasta ahí me voy a quedar ahorita, y nos vamos a ir a Marcos. ¿Sí? Es Marcos 1:9. Bautismo de Jesús. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, aquí tenemos un poquito de menos información al inicio. En el Evangelio de Mateo vemos que San Juan reconoce a Jesús y lo reconoce como alguien muy bueno, y no puede creer que sabe que es un hombre que no le conoce ningún pecado, y dice: pero ¿por qué vienes tú aquí conmigo? Si tú, yo no te tengo que bautizar a ti, yo no te conozco ningún pecado, eres un hombre bueno, ¿no? Eres un hombre que no necesitas este bautismo de conversión porque tú ya amas a Dios. Yo no veo en ti pecado, tú no necesitas este bautismo. Sin embargo, Jesús le dice: así hazlo. ¿Por qué? Porque mi Padre lo manda. Y no pienses en quién soy yo, no pienses en eso. Tú hazlo y ya. Y aquí viene una reflexión muy hermosa, y es: ¿Jesús sabía que él no tenía pecado? Claro, él sabía, pero él no fue ahí para buscar el perdón de sus pecados ni su conversión. Él se introduce al Jordán para que Juan lo bautice, para orar por nuestros pecados, para pedir el perdón de nuestros pecados y pedirle al Padre que perdonara todos nuestros pecados y pedir la conversión de todos los pecadores. Entonces, ese momento es grandioso para nosotros porque Jesús sabe perfectamente que Él ama al Padre, que Él no necesita esa conversión, pero como hermano nuestro, ora por nosotros, entra al Jordán, ora por nuestros pecados y ora por nuestra conversión. Y aquí recalcaba mucho el padre Carrillo: siempre que oren, pídanle a Jesús que ore con ustedes, dentro de ustedes. Este momento que es crucial para nuestra salvación, para nosotros, Jesús entra al Jordán con todo el amor para buscar, implorar y ganarse de Dios Padre el perdón para nosotros. Cuando nosotros tengamos un dolor profundo porque hemos faltado, recuerden el momento en el que Jesús es sumergido en el Jordán y en ese inmenso amor une su oración a todas las oraciones que nosotros podamos hacer por la salvación de nosotros y de nuestra familia. Y entonces aquí Jesús ora y pide el perdón y pide la conversión y sale del Jordán. Sale del Jordán una vez que ha cumplido su oración
y le ha pedido a Dios el perdón de nuestros pecados. Él entró sin pecado, porque lo dice la Sagrada Escritura. Él no tenía pecado. Pero ¿por qué entra? Entra por amor y por el mandato de Dios. Pero tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Y entonces el mismo Dios Padre lo manda con Juan. Y Jesús entiende que él va ahí a orar primero por nuestros pecados y al sumergirse pide el perdón de nuestros pecados y nuestra conversión, ¿verdad? No me voy a ir ahorita a Lucas porque es importante terminar estos dos pasajes, pero voy a continuar aquí en Marcos 1:6, ¿ok? Me quedé, por aquel entonces vino Jesús donde Nazaret de Galilea y fue bautizado en Juan en el Jordán. Esto quiero que lo subrayen. Versículo 10 es el corazón del texto. En cuanto salió del agua, o sea, el bautismo de San Juan ya había terminado, ya había terminado el bautismo con Juan Bautista. Ya, la oración de Jesús había terminado y ya. Jesús sale del agua, está fuera. Y subrayen, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma como de paloma, y si no dice como su Biblia, pónganlo, en forma como de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Aquí viene el punto número 2 del bautismo de Jesús. San Juan hace un bautismo de conversión. Ahora, en esto que leemos es el bautismo que hace Dios Padre a Jesús. Es un bautismo que de ahí proviene nuestro bautismo. Y dice, se rasgaron los cielos. ¿Qué quiere decir se rasgaron los cielos en teología? Es Dios que abre una comunicación con la humanidad o abre una comunicación con la persona a la que se está dirigiendo para darle un mensaje, el conocimiento de algo. Y entonces, nosotros nunca hemos visto el cielo rasgarse, ¿verdad que no? No, es una expresión teológica. Se abrió el cielo, quiere decir, hubo una unión del cielo a la tierra, ¿sí? Porque el cielo se abrió y en ese momento viene el mensaje de Dios Padre, vienen las palabras preciosas y potentes de Dios Padre. Y dice, bajó, se rasgó, en cuanto salió del agua, vio Jesús. Aquí hay dos verbos, ver, ¿verdad? Vio, Jesús vio, que es un acto, ver es un acto humano, ¿verdad? Es algo que proviene de nuestra humanidad. Jesús como hombre vio, espiritualmente se rasgaban los cielos y viene el mensaje de como de una paloma. Y esto nos recuerda Génesis, ¿verdad? El Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Era el Espíritu de Dios que en Génesis estaba haciendo la creación. Se crearon los animales, los cielos, la tierra, los peces. En este momento se rasgan los cielos y nuevamente viene el Espíritu de Dios, ¿sí? En forma como de paloma, que nos recuerda el Génesis, y baja sobre Jesús, ¿verdad? Baja sobre él, nada más sobre él. Entonces se oyó. Segundo verbo, ver y oír es algo que hace un humano. Y esos dos verbos, ver y oír, son los que a una persona la convierten en testigo de algo. Yo vi y escuché tal cosa, puede ser testigo. Aquí Jesús se convierte en testigo de lo que Dios Padre va a decir a él. Ahora, fíjense, tanto en Marcos como en Mateo, pareciera que las palabras son para el auditorio. Sin embargo, en Lucas las palabras son
para Jesús. Dice, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces, esas palabras que nos dan, que señalan a Jesús como el unigénito, que además es el amado de Dios y que Dios se complace en él. Jesús está recibiendo en ese momento el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué recibe un chiquito cuando se bautiza? Al Espíritu Santo, que viene con los dones necesarios para su vida. Aquí Jesús es el momento crucial de su bautismo porque va a comenzar una misión. Es un momento importantísimo y crucial. Jesús va a empezar su vida pública, necesita al Espíritu Santo. Oye, pero era Dios, ya lo tenía, sí, pero va a comenzar una misión. Y como va a comenzar una misión, necesita que el Espíritu Santo, que el ser lleno del Espíritu Santo para poder proclamar el reino de Dios. Entonces, este segundo momento, que es el bautismo, pues grandioso que hace Dios Padre a Jesús, no es un bautismo de conversión y de perdón, es el bautismo que nosotros, el catecismo de la Iglesia Católica lo dice, ¿verdad? Que es el bautismo que nos hace pertenecer, ¿verdad? Y aquí Jesús le dice al Padre, tú eres mi hijo, me perteneces, eres mi amado, ¿sí? En ti está puesta toda mi esperanza, yo me complazco en ti, ¿sí? Y ha establecido Dios Padre con Jesús en este momento una comunicación, por eso el cielo se rasga y viene el Espíritu Santo como de paloma, se posa en Jesús y lo llena del Espíritu Santo porque necesita una nueva infusión correspondiente a la misión que va a emprender, que es el instaurar el reino de Dios. ¿Sí? ¿En qué se va a complacer el Padre? En que Jesús instaure su reino, en que Jesús hable de él, en que Jesús dé la revelación del Padre, en que Jesús revele quién es el Espíritu Santo, en que Jesús hable. Y hay un texto que dice, nadie conoce al Padre más que el Hijo, ¿verdad? Nadie conoce al Hijo más que el Padre, empieza así. Y nadie conoce al Padre más que el Hijo y a quien Dios se lo quiera revelar, ¿verdad? Entonces, Jesús va a comenzar a hablar del Padre, del Espíritu Santo, del reino de Dios y definitivamente necesita todo aquello. Y entonces Jesús en este bautismo va a reafirmar esa misión y va a recibir del Espíritu Santo lo que necesita, ¿no? Todo esto que pasa en el momento está prometido en el profeta Malaquías y en el profeta Isaías. Entonces, todos esos signos, los que estaban ahí, y Juan el Bautista y el mismo Jesús, sabían que el Mesías sería el Hijo de Dios. Y imagínense a Juan Bautista cuando inicia su movimiento de conversión y Dios le dice, vete a hacer un bautismo de conversión para que le abras los caminos al Mesías, para que el Mesías pueda instaurar mi reino. ¿Sí? Y dice San Juan, ¿no? Soy la voz que grita en el desierto. Conviértanse, arrepiéntanse, ¿no? Entonces, cuando San Juan comienza, abandona los grupos de los sacerdotes con los que él estaba, se va y se va a vivir solo, ¿sí? Que está descrita muy bien quién era San Juan, cómo era su vida, y se va a proclamar este bautismo de conversión. Y él sabía que el Mesías ya tenía la intuición, ¿verdad? Una intuición que Dios le había dado
en el que lo envía a hacer un bautismo de conversión para allanarle el camino a Jesucristo. Y entonces se va a hacer ese bautismo, pero imagínense a San Juan pensando, yo quisiera saber quién es el Mesías. Y Dios le dice a San Juan, te voy a dar una señal. Aquel en el que sobre quien se pose mi espíritu, ese es el Mesías. Y entonces, cuando sucede eso, San Juan se da cuenta perfectamente, este es el que está anunciado en el profeta Isaías. Estoy viendo, estoy escuchando que, que está una voz que sale del cielo y una forma como de paloma que dice, este es mi hijo amado en quien yo me complazco, ¿verdad? Entonces, ese espíritu que baja como en forma de paloma, que establece una comunicación con su hijo al rasgarse el cielo, es el momento en que Jesús recibe la totalidad de los carismas que necesitaba Jesús para comunicar el reino de Dios, para decir quién era Dios, ¿sí? Quién era el Padre y quién era obviamente el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay esa promesa está en Isaías 11, que pues anótenla, yo creo que es muy importante que después la lean, Isaías 11, 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a entender, no me da tiempo de leer todo esto, pero léanlo, léalos, dice, está en Isaías 11, 1, y ahí viene todo, el espíritu, reposará mi espíritu sobre él. Ahí dice en el versículo 2, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo, fortaleza. Ya ustedes lo leen, es un cántico hermoso de Isaías, donde da la señal de quién será el Mesías. Isaías 11, 1 y termina hasta el 8, o bueno, hasta el 9 si quiere, ¿sí? No, no, creo que esos, sí, pero que sí, creo que esos van un poquito después. Pero bueno, ahí es la señal en la que San Juan comprende, y todos comprenden, todos los que están ahí, que el Mesías es el que se posaría el Espíritu de Dios sobre él. Y en ese momento que ve Juan, que ve Jesús. Y entonces en ese momento Jesús es cuando toma más conciencia de yo soy el Mesías, yo soy el Hijo único de Dios, yo soy el siervo de Dios, ¿sí? Entonces, ven cómo Jesús a través del Espíritu Santo va creciendo, a través de esa comunicación con Dios, va creciendo en sabiduría y gracia. Nosotros igual, nosotros debemos de igual en oración crecer en sabiduría y en gracia. ¿Para qué? Para cumplir nuestra misión, porque aquí estamos para cumplir una misión. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en ese momento? Unge a Jesús, lo unge como el Mesías, ¿verdad? Y ustedes ya después lo van a leer, porque como la clase es 1 hora nada más, no nos da mucho tiempo de leer todo, pero van a leer Hechos 10, 38, ¿sí? ¿Por qué es importante este texto? Porque acuérdense que se lo repito, Hechos 10, 38. Y miren, nada más les voy a mencionar el título. Viene el bautismo, el 44, viene el bautismo de los primeros gentiles. Es muy bonito que lo lean. Y luego en el 38 dice, él ha enviado su palabra a los israelitas anunciando la buena nueva de la paz
por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ya ustedes lo leen completo, que es Hechos 10:38. Entonces Jesús en ese momento que recibe al Espíritu Santo, entiende en plenitud su misión. Tenía que comprenderla y tenía que recibir al Espíritu Santo para salir a proclamar el reino de Dios. Y entonces, a través de Isaías y de Malaquías, Isaías 42:1, también anótenlo, luego lo leen, y Isaías 61:1 está perfectamente dicho cómo sería ese Mesías y cuáles serían las condiciones del Mesías, ¿verdad? Y Jesús conoce eso y sabe que aquello que está recibiendo son palabras del Padre. Y entonces Jesús sabe que va a comenzar la misión. Y la gran misión es instaurar el reino de Dios. Pero esa misión es solo de Jesús. No, todos los bautizados, tenemos la misma misión. Somos profetas, ¿verdad? Somos sacerdotes y reyes por el bautismo y somos hijos de Dios y hermanos en Cristo con H chiquita. Pero el reinado de Dios, Jesús establece un reinado con un nuevo reinado, con un nuevo pueblo, con unas nuevas, con un nuevo rey que es Dios, ¿no? Ya no es aquello que ellos creían que iba a ser un Mesías que pelearía. No, entra el reinado del amor de Dios. Y ese reinado del amor de Dios lo comienza Jesús y en el bautismo de nosotros también recibimos todas las gracias necesarias para instaurar el reino de Dios en la tierra. Entonces Jesús en ese momento comprende y recibe aquello. El reinado de Dios en la tierra es la gran misión de todo bautizado. Tomar esa misión de Jesús no es si yo quiero, es que pertenezco a Dios, es que le pertenezco a Dios. Y si le pertenezco a Dios y yo soy parte de su reino, me tengo que acatar a las reglas de ese reino, ¿verdad? Y así es en los reinados del mundo. La diferencia es que este reinado es universal y es el reinado de amor, es un reinado que cada día, cada momento, cada segundo, aunque yo no me dé cuenta, hay millones de personas que están instaurando el reinado de Dios en la tierra. Y esto es importante porque yo también lo tengo que hacer, ¿sí? Y por eso, el momento en el que baja el Espíritu Santo sobre Jesús, se rasgan los cielos y hay la imagen como esta paloma en forma de paloma, nos recuerda el Génesis que está empezando la creación de todo el universo. En este momento está empezando la creación de un nuevo pueblo, un nuevo reinado y sobre todo el instaurar ya no una creación material, sino un reinado espiritual poderoso y con toda la fuerza del Espíritu Santo, yo tengo que unirme a esa misión de Jesús. Cada que yo obro de acuerdo al reinado de Jesús, yo soy parte de esa misión. Y por mi bautismo, que es la unión con el bautismo de Jesús, yo proclamo el reino de Dios. Ahora sí nos vamos a ir a Lucas. Ay, creo que me ganó el tiempo. Lucas 3:21. ¿Sí? Lucas 3:21. Ahora, bueno, fíjense, dice, bautismo de Jesús. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado,
Fíjense cómo a Lucas no le interesa el bautismo anterior de conversión. Dice, él ya estaba bautizado, él ya estaba bautizado por Juan. Ya está fuera del agua. Se hallaba ya en oración. O sea, Jesús ha salido del agua y está en oración. ¿Qué es cuál es nuestra escuela? La oración. Jesús estaba en oración. Cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Es distinto que Marcos y Mateos. ¿Ven cómo es distinto? ¿Por qué? Porque ya Lucas ha meditado mucho más todo este bautismo y dice, el otro bautismo no interesa tanto, ¿saben? Lo importante es que Jesús está en oración y el cielo se abre y baja sobre él, el Espíritu Santo en una forma corporal, o sea que algo vieron quizá, o sea, algo que parecía una paloma, ¿verdad? Y fíjense cómo dice Lucas, y llegó una voz del cielo, o sea que todos lo escucharon, pero la voz iba dirigida a Jesús. Claro que todos lo escucharon porque se escuchó esa voz, y la voz decía, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pero ¿cómo que hoy te he engendrado si Jesús tenía 33 años? He engendrado en ti mi reino. He sumergido en ti todo aquello que tú necesitas, el reinado de Dios, para que tú lo grites, lo proclames, lo enseñes, lo reveles a todos. Y es lo mismito que pasa en el bautismo. A veces no valoramos lo grandioso que es el bautismo católico. Nuestro bautismo es grandioso. Y aquí le dice, tú eres mi hijo que te he engendrado hoy. El padre Carrillo nos decía, festejen más el día de su bautismo que el día que nacieron. Y es por estas palabras, es el día que nacemos verdaderamente a la vida eterna. ¿Por qué? Porque somos ya en ese momento sumergidos como hijos de Dios. En cambio, el día que nacemos en la tierra, bueno, pues nos vamos a morir, se acabó. Pero le dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y he engendrado en ti, Jesús, mi reino para que cumplas con tu misión. Y en ti se va a cumplir la misión de Jesús siendo Mesías, siendo siervo de Dios, siendo profeta. Y cuando la cumplas, vas a ser rey, porque tú serás glorificado en el cielo. Entonces, este texto nos recuerda, si ustedes ven en su Biblia, al lado dice Salmo 2, versículo 7, no lo voy a leer, léalo ustedes. Este salmo es un salmo precioso, que está hecho precisamente al rey, ¿no? Entonces, ¿qué está engendrando Dios Padre? Está engendrando un nuevo reino, el reino de Dios en la tierra. Entonces, ese reinado de Dios en la tierra se va a comenzar con la proclamación de Jesús, se va a continuar por los apóstoles y después por otros apóstoles y hasta llegar al día 4 de noviembre, hoy, que nosotros seguimos siendo aquellos que debemos de seguir sembrando la semilla del reino de Dios para que Dios en cada hombre engendre el reino de Dios a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través obviamente, de un ejemplo coherente de una vida de Dios, ¿sí? Entonces, Jesús como hombre escuchó y vio, pero Jesús como Mesías, como siervo, como hijo de Dios, entendió y no solamente entendió, abrazó con todo su amor su misión
de instaurar el reino de Dios. Tú eres mi hijo amado. Y ese hijo nos amó hasta el extremo para dar su vida por nosotros. Y nos podemos recordar el texto de Abraham, donde Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y Abraham va y le lleva a Isaac. Y entonces podemos unir cómo tejer, digamos, cómo Dios va preparando al hombre, a la humanidad, para finalmente llegar al gran momento, que es la instauración del reino de Dios. Pero tenemos esos pasajes que han ido haciéndonos comprender cuál era la fe de un hombre como Abraham, que era capaz de dar a su hijo único. Y yo soy capaz de qué para instaurar el reino de Dios. ¿Qué soy capaz de dar para instaurar el reino de Dios en la tierra? ¿Qué puedo, hasta dónde me puedo dar? Esa es la gran pregunta y es la única pregunta que nos va a decir Dios cuando lleguemos al cielo. ¿Qué hiciste para instaurar mi reino? ¿Cuántas almas me trajiste? ¿A cuántos invitaste? ¿Cuánto proclamaste? No hay favor más grande para ningún ser humano, mayor que hablarle de Dios. No hay misericordia más grande para un ser humano que hablarle de Dios. Entonces, Jesús se inmola, así como Abraham iba a inmolar a su hijo y luego Dios le detiene la mano, pero con Jesucristo se cumplió esa inmolación. Claro, una inmolación completa, pero nosotros también tenemos que inmolarnos, esa es la noticia. Dentro de nuestra capacidad, ofrecer todo nuestro dolor para instaurar el reino de Dios. Yo hoy tenía un dolor muy grande, y digo tenía porque estoy en el gozo de hablar la palabra de Dios. Ayer murió un sacerdote que me acompañó 30 años en confesión, en formación, el padre Laudelino Cuetos, dominico, murió hace 2 días y lo fui a buscar hoy en la mañana, me quería confesar. Traigo un problema muy fuerte y me encontré con la noticia que pues lo llevaron al hospital y murió. Y yo tenía un dolor muy fuerte y yo decía, ¿cómo voy a hablar con gozo de Dios? Pero que Dios es gozo. Entonces, estoy en el gozo que Él ya está viendo a Dios cara a cara, aquel Dios que de tanto me habló, ahora Él se está gozando en Él. Y pues yo tengo que seguir proclamándolo para un día llegar con mi querido Padre Laudelino y gozarme también en el Señor, ¿verdad? Creo que ya me ganó el tiempo, así es que pues ojalá que seamos dignos hijos de Dios, instaurando su reino con valor, con mucha potencia en nuestro amor a Dios y sobre todo con gran entrega. Otra vez, entonces, Señor Jesús, yo te pido que derrames sobre mí tu Santo Espíritu según tu misión. Bautízame con el Espíritu Santo. Y tú, Espíritu de Dios, ven a mí, hazme santo, lléname de tu presencia santificadora y pon en mí aquellos carismas que necesito para vivir mi vida de hijo de Dios y realizar la misión que Dios me ha señalado. Amén. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Se me hizo muy chiquito